¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? El misterio del cuerpo de Moisés es uno de los grandes enigmas de la Biblia. ¿Por qué quería Satanás su cuerpo? ¿Logró tener el cuerpo de Moisés? La inexistencia de pruebas sobre el paradero final del cuerpo de Moisés constituye uno de esos enigmas que ha trascendido el tiempo y ha sido objeto de debates a lo largo de los siglos. En este vídeo descubriremos qué pasó con el cuerpo de Moisés, en una de las historias más fascinantes documentadas en las Escrituras Sagradas, abarcando secretos y verdades aún por descubrir hasta nuestros días. Moisés destaca como una de las figuras más cruciales en la Biblia. Él fue el escogido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y guiarlo hacia la tierra prometida de Canaán. Moisés nació en un periodo terrible para su pueblo, los israelitas, que habían hecho de Egipto su hogar por siglos y pasaron de disfrutar de una posición privilegiada a ser esclavizados y oprimidos por los egipcios. En este oscuro periodo, el faraón, inquieto por el crecimiento demográfico israelita, decretó la muerte de todos los bebés hebreos. En este sombrío escenario nació Moisés, cuya familia, desesperada por protegerlo, lo ocultó inicialmente. Sin embargo, enfrentados a la imposibilidad de mantenerlo escondido, idearon un audaz plan. Su madre lo puso en una cesta de papiro y lo dejó oculto entre los juncos del Nilo, mientras su hermana vigilaba desde la distancia. En un giro del destino, una hija del faraón, Ramsés II, encontró al niño mientras se bañaba en el río. La hermana de Moisés se acercó astutamente ofreciendo encontrar una nodriza, permitiendo que su madre lo criara temporalmente. Finalmente, el bebé fue entregado a la hija del faraón, quien lo nombró Moisés y lo crió en la opulencia, preparándolo para un futuro que nadie podría haber imaginado. A raíz de estos eventos dramáticos, el hijo de una esclava israelita ascendió al rango de príncipe en Egipto. A pesar de vivir en el lujo y tener un alto estatus, Moisés nunca olvidó de dónde venía, manteniendo una profunda empatía por sus compatriotas israelitas que aún sufrían en la esclavitud. Con el paso de los años, Moisés maduró hasta convertirse en un hombre. Un día, presenció cómo un egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo. Indignado por tal acto de violencia e injusticia, Moisés intervino decididamente y en un momento de ira y a escondidas, acabó con la vida del agresor egipcio, enterrando luego su cuerpo en la arena para esconder su rastro. Al día siguiente, mientras observaba una disputa entre dos esclavos hebreos, intentó apaciguar el conflicto, pero fue confrontado con una pregunta acusatoria sobre si planeaba asesinarlos como al egipcio. Fue entonces cuando Moisés comprendió que su acto impulsivo se había hecho público y temió por su vida. Ante la inminente represalia del faraón por su crimen, Moisés no tuvo otra opción que huir hacia el desierto, convirtiéndose en un fugitivo. Moisés encontró refugio en el desierto de Madián, donde un día, al ayudar a las 7 hijas de un príncipe y sacerdote local a defenderse de unos pastores agresivos y sacar agua para los rebaños, su vida tomó un giro inesperado. Su acto valiente no solo le ganó la hospitalidad del sacerdote, sino también el amor de su hija Séfora, con quien se casó. Moisés adoptó la vida de pastor, construyendo un hogar y viviendo contento por años. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando, frente a una zarza ardiente que no se consumía, Dios le habló, instándolo a dejar su paz en el desierto para emprender una misión divina, regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Se cuenta que Dios observó la terrible opresión que sufría su pueblo en Egipto, oyendo sus súplicas frente a la crueldad de sus opresores y siendo consciente de su angustia. Por ello se comprometió a rescatarlos de la esclavitud egipcia y conducirlos hacia una tierra promisoria, fértil y extensa, conocida por su abundancia en leche y miel, habitada por los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. A sus 80 años, Moisés desafió al faraón, quien inicialmente rechazó liberar a los israelitas.
La obstinación del faraón llevó a Egipto a sufrir 10 devastadoras plagas. Las aguas del Nilo se tornaron sangre, invasiones de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad total y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esta última plaga fue la que finalmente persuadió al faraón a permitir la salida de los hebreos de Egipto. Al cruzar desde las llanuras de Moab hacia la cumbre del monte Nebo frente a Jericó, Moisés recibió de Dios una visión amplia de la tierra prometida, la misma que había sido asegurada a Abraham, Isaac y Jacob como herencia para sus descendientes. Dios le reveló a Moisés: «Esta es la tierra que prometí dar a tus antepasados. Aunque te la he mostrado, no te será permitido entrar en ella». Deuteronomio 34:4. ¿Por qué Dios no le dejó entrar a Moisés? Durante su travesía por el desierto, pasaron muchos acontecimientos. Moisés se encontró con desafíos constantes en su liderazgo. Los israelitas demostraron ser un pueblo rebelde y desagradecido. A pesar de las numerosas veces que Dios probó su compromiso de cuidar de ellos, estaban siempre descontentos y llenos de quejas. Esta conducta evidenció la necesidad de orientaciones claras para el pueblo. Tras lograr una importante victoria militar contra los amalecitas, los israelitas establecieron su campamento al pie del monte Sinaí. En este lugar sagrado, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabados directamente por él en 2 tablas de piedra. Durante la ausencia de Moisés en el monte, los israelitas construyeron y adoraron a un becerro de oro, desviándose hacia prácticas idólatras. Al descender y presenciar este acto de idolatría, Moisés, lleno de ira, destrozó las tablas de piedra que portaban los mandamientos, ya que los israelitas no habían demostrado ser dignos de recibir todo lo que había escrito en ellas. Posteriormente, Moisés volvió a subir al monte para suplicar el perdón de Dios para su pueblo. Atendiendo a las órdenes divinas, tuvo la tarea de preparar unas nuevas tablas para reemplazar las que había roto, reafirmando así los mandamientos. Si te está gustando esta historia y tienes curiosidad por explorar más enigmas contenidos en la Biblia, te invito a suscribirte al canal. Continuemos. Moisés pasó 40 días en la montaña, ayunando, orando y dialogando con Dios. Al descender, su rostro irradiaba la luz divina, dejando atónito a su pueblo. Al llegar al desierto de Zin, enfrentaron la falta de agua, lo que causó que la comunidad se rebelara contra Moisés y a Aarón. Ambos se dirigieron a la tienda de reunión, donde se postraron ante Dios. Fue entonces cuando Dios instruyó a Moisés y a Aarón a convocar a la asamblea y hablar a una roca, de la cual brotaría agua. Sin embargo, Moisés, mostrando signos de irritación, tomó el bastón, reunió a la gente y les dijo: «¿Acaso sacaremos agua de esta roca, rebeldes?», exclamó Moisés. Y luego golpeó la roca 2 veces con su bastón, haciendo brotar agua como Dios había prometido. Sin embargo, Dios les reprochó a Moisés y a Aarón por su falta de fe y por no haberlo honrado como santo, anunciándoles que no guiarían a Israel a la tierra prometida. Aunque el castigo puede parecer severo, un análisis detallado de las acciones de Moisés revela errores claros. Desobedeció una instrucción explícita de Dios, quien le había pedido que hablara a la roca en lugar de golpearla. En un momento anterior, para extraer agua de una roca, Dios había instruido a Moisés golpearla, Éxodo 17, pero en esta ocasión las órdenes fueron distintas. Dios buscaba que Moisés depositara su confianza plenamente en él tras años de una relación cercana. La lección era simple: obedecer a Dios y confiar en que Él cumpliría su palabra, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Moisés, al preguntar a los presentes si serían capaces de hacer brotar agua de la roca, parece haber asumido el crédito del milagro junto con Aarón, en lugar de reconocer el poder de Dios detrás del acto. Al adjudicarse la realización del milagro públicamente, desafiaba la autoridad divina, lo cual era inaceptable para Dios, quien necesitaba mantener su santidad ante los ojos de los israelitas.
La acción de Moisés de golpear la roca en lugar de hablarle rompe con la tipología bíblica establecida, simbólicamente crucificando a Cristo de nuevo al actuar con ira. Este error de desobediencia, arrogancia y la tergiversación del sacrificio de Cristo resultó en un castigo severo: la prohibición a Moisés de entrar a la tierra prometida. A pesar de su severo castigo, Moisés no mostró resentimiento. En cambio, continuó guiando a su pueblo con lealtad y manteniendo su devoción hacia la santidad de Dios. La muerte de Moisés a los 120 años permanece como uno de los enigmas más profundos de la Biblia. A pesar de su avanzada edad, conservaba plena su vista y su vigor, mostrándose aún en plenitud de facultades al momento de su partida. En un gesto de compasión, Dios llevó a Moisés al monte Nebo. Moisés ascendió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab, hasta alcanzar la cumbre del Pisgah, situada a unos 4.500 pies sobre el nivel del mar, casi equivalente a 1 milla de altura. Es raro encontrar a alguien de 120 años capaz de trepar una montaña de 1,5 kilómetros de altura y sobrevivir para contarlo. Pero Moisés lo consiguió, avanzando sin ayuda en un sendero que no estaba preparado para alguien de su edad. Cuando llegó a la cima del monte, alzó su mirada cansada y, por fin, dio canal a sus ojos. La ciudad era perfecta y estaba bendecida. Estaba conmovido por lo que había logrado. Se alegró de que su pueblo al fin tendría paz y riqueza. Con plena conciencia de que sus momentos finales se acercaban, Moisés se deleitó con una última mirada panorámica a la tierra prometida, un territorio que, a pesar de sus anhelos, nunca llegaría a explorar. Dios decidió que era tiempo de llevar a Moisés consigo. Moisés se tendió suavemente sobre el suelo, colocando su bastón a un lado, y se resignó a la llegada de la muerte. Sin embargo, conservó la esperanza hasta el final, deseando que Dios le otorgara misericordia y lo acogiera en el cielo. Finalmente, falleció en la cima de la montaña. Dios, asistido por varios ángeles, recogió el cuerpo de su fiel servidor y lo sepultó en un lugar oculto. Dios mismo sepultó a Moisés en un valle en la tierra de Moab, y hasta hoy la ubicación exacta de su tumba permanece desconocida. Pero Satanás, desde su trono en las profundidades del infierno, anhelaba dominar a Moisés para desafiar el reino celestial. Estaba obsesionado con apoderarse del cuerpo del profeta, con la intención de corromper al pueblo, incitándolos a la rebelión, alejándolos de la adoración a Dios y, fundamentalmente, para impedir cualquier posibilidad de resurrección futura de Moisés. Satanás se dirigió a la tierra de Moab, empeñado en encontrar el cuerpo de Moisés, cuyo lugar de descanso final era desconocido. Movido por su oposición a Dios, su plan era desviar al pueblo de Israel usando el cuerpo de Moisés como instrumento. Tras buscar infructuosamente en todas direcciones, la frustración de Satanás creció hasta que decidió confrontar al arcángel Miguel, quien había asistido a Dios en el ocultamiento del cuerpo, en un sitio secreto en Mahú. En un encuentro tenso, Satanás, lleno de ira, exigió al arcángel Miguel que le revelara de inmediato el lugar donde Moisés había sido enterrado, amenazando con desatar su poder maligno si se negaba. Miguel, buscando entender las intenciones, le preguntó a Satanás cuál era su propósito con el cuerpo del siervo de Dios. Satanás respondió que sus motivos eran un misterio incluso para él, dado su papel en el inframundo, y que solo necesitaba conocer la ubicación de la tumba, insinuando que su poder se extendía más allá de lo visible. Entonces, Miguel confrontó a Satanás con una intensidad feroz, empuñando su espada formidable en un intento de repeler al adversario. La astucia de Satanás, sin embargo, forzó a Miguel a perseguirlo, ya que dirigirse directamente al trono de Dios podría haber llevado a Satanás tras él, revelando potencialmente la ubicación exacta del sepulcro de Moisés. Así, Miguel se vio obligado a enfrentar el combate en solitario, sin la oportunidad de divulgar de inmediato las siniestras ambiciones de Satanás.
La batalla entre el divino guerrero de Dios,